Hola, bienvenidos a su canal de enseñanza Aula 31. Les habla el profesor Daniel Malavé y hoy les voy a explicar sobre la construcción de una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Así que pónganse cómodos y comencemos. Para realizar la construcción de una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados, partimos de la siguiente muestra. En ella vamos a contener una tabla ordenada de menor a mayor con 80 datos. En ella tenemos claramente identificado el menor de sus datos, que es 35, y el mayor de los datos o el límite superior 105. Esta tabla representa los salarios ordenados de menor a mayor. El primer paso que vamos a hacer, una vez que se ha ordenado la muestra y que identificamos el límite inferior, en este caso 35, y el límite superior, en este caso 105, pasamos al paso número 2. En el paso número 2 vamos a hallar el intervalo total o recorrido, o también llamado el rango. En este caso, el IT, que es el intervalo total, será el límite superior menos el límite inferior. En este caso será 105 menos 35 igual 70. Entonces tenemos un recorrido total de 70. En el paso número 3 vamos a realizar la elección del intervalo de clase o IC mediante la regla de Sturge. Para ello lo que vamos a hacer es efectuar la división entre el intervalo total entre la constante de Sturge, que es 1 más 3,322 logaritmo de n, donde n representa la cantidad de datos que contiene la muestra. En este caso la muestra está conformada por 80 datos. Entonces, una vez que efectuamos el logaritmo de 80, nos queda que el logaritmo de 80 en base a 10 es 1,9030. No es necesario tomar todos los decimales que me da el logaritmo, pero si efectuamos la calculadora, lo podemos dejar todo el valor que nos dé y lo multiplicamos inmediatamente por la constante 3,322. Y finalmente le sumamos 1. Toda esa operación nos dio en la parte del denominador 7,32 y en la parte de arriba el intervalo total que se había calculado previamente en el paso 2 nos dio 70. Al dividir 70 entre 7,32, el IC nos dio 9,56. Entonces aquí tenemos que el IC tiene que ser un número entero. Por tal manera debemos efectuar redondeo hacia arriba o truncamiento. En este caso, vean que 9,56, después de la coma, cuando el número está por encima de 5 hacia arriba, entonces se contribuye en redondeo hacia arriba. En este caso pasaría a 10. Si en cambio hubiese estado de 4 hacia abajo, entonces hubiese quedado como resultado 9. Entonces en este caso nos quedó que el IC, definitivamente el producto de redondeo, nos quedó igual a 10. Finalmente, hacemos el paso número 4. El paso número 4 va a ser el número de clase. El número de clase lo que nos va a indicar es la cantidad de filas que van a estar presentes en la tabla de distribución de frecuencia. En este caso, para calcularlo, lo que tenemos que hacer es dividir el IT o el intervalo total o recorrido entre el IC. En este caso, el IT nos dio, que fue calculado en el paso 2, nos dio 70 y el IC, que fue calculado en el paso 3, nos dio 10. A dividir 70 entre 10 nos dio 7. Entonces nuestra tabla de distribución de frecuencia va a tener 7 filas donde van a estar contenidos cada uno de los intervalos de clase que fueron calculados en el paso número 3. Finalmente, la construcción de la tabla va a quedar de esta forma. Tenemos que la tabla de distribución de frecuencia de los salarios va a contener 7 números de clase, que en este caso van a estar representados del 1 hasta el número 7. Entonces, cada una de esas filas va a estar conformado por los intervalos de clase. Ahora, el primer intervalo de clase comienza
con el menor de los datos de la muestra. En este caso el menor de los datos es 35. Y otra cosa que tiene que tener presente acá es que por el lado izquierdo se van a utilizar los corchetes. Los corchetes en matemática quieren decir que ese dato al cual se está haciendo referencia en ese intervalo pertenece a la solución. Y por el lado derecho va a estar los paréntesis, que indica en matemática que el número al cual se está haciendo referencia en este caso no pertenece a la solución. Por los lados izquierdos va a ser cerrado, que se representa con los corchetes, y por los lados derechos va a ser abierto, que se va a representar con los paréntesis. Y como el tamaño de los intervalos va a ser de 10, entonces tenemos que comienza en 35 más 10 da 45, sin que ese 45 pertenezca al primer intervalo. Para el segundo intervalo, entonces el 45, que anteriormente era la referencia de la punta del intervalo número 1 en el número de clase número 1, ahora sí va a pertenecer en el segundo intervalo. Y así sucesivamente se va construyendo hasta llegar a la distribución del recorrido total o del intervalo total de la muestra. Finalmente, asociamos contando el número de observaciones que le corresponde a cada intervalo de clase, ¿verdad? En este caso vemos que esa representación va a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta para el intervalo de clase número 1 va a ser 3, porque hay 3 observaciones cuyos datos recaen en ese intervalo de clase. Así sucesivamente, para el número de clase número 2 o la fila número 2, entonces tenemos que va a tener 13 observaciones o 13 datos de frecuencia absoluta que pertenecen a ese intervalo de clase. Y así sucesivamente tendremos 15 para la número 3, 20 para la número 4, 15 para la número 5, 12 para el número de clase número 6 y finalmente el intervalo de clase que es cerrado en 95 y como ya finaliza el 105 también forma parte de la muestra, cerrado se tiene que quedan 2 observaciones. Al sumar todas las observaciones de cada una de las filas obtendremos como número total 80, que es el tamaño de la muestra de datos que corresponde al ejercicio. Bien, eso ha sido todo sobre la construcción de una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Espero que les haya gustado. Solo me resta invitarlos a suscribirse a mi canal, a darle pulgar hacia arriba a este video y a dejarme su comentario acá en la parte de abajo sobre alguna duda o sobre cualquier otro tema de interés que quiere que les explique. Igualmente no se olviden de activar su campanita de notificaciones para que reciban todos los videos que estoy preparando para ustedes. También me pueden seguir en Instagram como @aula.31. Eso ha sido todo por hoy. Espero verlos pronto. Así que, ¡chao!